Tenemos que informar al capitán Akeran. Corten esas fugas de Prometeo de inmediato. Administrando mantenimiento. Necesito una tripulación de reparación antes del vuelo. ¿Qué pasa entre Luz y usted? Es relevante. No estoy de acuerdo. Está en su derecho. Hermano, solo queremos ayudarle. ¿Ayudarme? Casi nos cuesta la misión y ahora habla de ayudar. ¿Cuántos? Las fuerzas del Astra Militarum informan de mucho. Milord. Astartes herejes. Están por todas las ciudades colmena de Avarax. Ya estamos agobiados con los tiránidos. Los traidores nos cogieron desprevenidos. El Adeptus Mechanicus cree que Aurora está lista. Dice que el arma funcionará. Señor. Entiendo su preocupación, Titus. Pero no tenemos elección. ¿Podemos alertar a Calgar del peligro? Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar. Por el emperador, lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí. El tirano de Colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. Un tirano de Colmena. Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Deme 2 escuadras. ¿2 escuadras? Hay que matar al tirano, dar con lo que nos esté inhibiendo y llevar el mensaje al repetidor. 6 hombres. No puedo renunciar a más. Úselos bien. Gracias. El emperador nos protege. Teniente Titus, Le recibo. diríjase a la cubierta. Entendido. Que las tripulaciones se encuentren las cápsulas de desembarco con armamento pesado para ser lanzadas. Si el capellán quiere verle por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. acecha entre las sombras de la ciudad colmena. Gericus fue sorprendido por un Astartes. Esas abominaciones. Los comandantes envían regimientos vacíos contra nosotros. Titus, el capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Calgar podría determinar el curso de esta guerra. Elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del primarca, no está capacitado para esta tarea. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones.
Asegurar la pureza de nuestro recurso es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber, igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina. Ahí está. Teniente, Galeo y yo estábamos examinando su reciente diagnóstico. Galeo, me opongo a dichas intrusiones. Yo también. Pero son preguntas que he de aclarar. Solo busco respuestas. Su supervivencia es un auténtico misterio que debe ser resuelto. Una curiosidad tan desmedida es como una senda a la ruina. Ahí es donde se equivoca. Estamos rodeados por la ruina, pero pronto abandonaré la instalación Aurora en Temerium. Y allí cerraré todos los portales a la ruina de forma permanente. Ya lo verán. Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, teniente. El repetidor astrópata en Avarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de 3 frentes. Quebrar el mando Shadow, restaurar el Boko y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar.
Zona de despliegue. Aterrizaje inminente. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen 3 hombres. Deberíamos estar con ellos y estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensaje es ese exactamente? Hable claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la 2ª compañía y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. Vamos a aterrizar. En marcha. Ala Delta, prueba Boco. Aquí Veridian. Sigo en nuestra cañonera. Talasa ha aterrizado y pronto un tirano caerá. Recibido. Avanzamos al repetidor. Sigan informando por Boco. Damocles fuera. El repetidor astrópata está a 6 kilómetros de aquí. Esperen mucha presencia tiránida. ¿Qué hay del archienemigo? Informes esporádicos, pero están aquí. Desgracia para la Guardia del Universo. Ha abandonado a sus hermanos. ¡Gadia! Su castigo será una muerte deshonrosa. ¡Partido por las estrellas! ¡Estoy en el perdedor! Perdone mi cobardía. ¡No! Pues somos de encanta y daremos muerte a cualquiera que amenace el terreno sagrado. ¡Apesta! ¡Solo buena! Estos desgraciados pueden envenenarme incluso con su pestilencia. ¡Por el emperador! Entrando a zona sin Boco, Damocles. Entendido. Damocles fuera. Kairon. Si encontramos fuerzas del caos. No debe preocuparse por mí, teniente. Si vuelve a desaparecer así, tendrá que vérselas con el señor de la guardia. Lo entiendo. ¿Por qué no nos contó antes lo de su penitencia? No era de su incumbencia. ¿Y ahora sí? Lo ha conseguido a base de intrigas y sospechas. Abran las puertas. Están atascadas, milord. Daños del último ataque. ¡Apártense! Sellen las puertas detrás de nosotros. Sí, milord. ¡Cierren las puertas! El repetidor está adelante, cruzando las esporas.
ruta alternativa. Adelante. Transmitiendo a sus Auspex. Tendremos que despejar estos escombros. Camino despejado. Los camiones acabarán rápido con ellas. Ya lo creo. Cambiando cargador. Creo que hemos encontrado la salida. Repetidor. Están destrozando a nuestros hermanos ahí abajo. Aleja. Los senos infernales han recibido un entierro digno. No han muerto. Ilumínenos, Ortitus. El enjambre perdería el control sin su conexión a la mente colmena, pero sigue concentrado en el repetidor. Los informes confirman la valoración del teniente. La cohesión enemiga sigue intacta. La bestia no ha muerto todavía. Nuestra palabra es sagrada. Hoy es el último día del mastodonte del vacío. Recargando. Aniquilen los hermanos. Munición asegurada. La puerta está inoperativa. ¿Hay alguna ruta alternativa? Sí, pero añadiría un tiempo considerable. Entonces debemos restaurar la energía.
Registro. Declaración de pruebas. Las cajas encontradas en el sector 55 de la colmena superior contienen 12 volúmenes de obras cuestionablemente herejes. También se ha recuperado lo siguiente: 14 rifles láser de tipo Cantrail, 8 pistolas láser con varios diseños. Los números de serie han sido borrados. Hay símbolos herejes en la superficie de las armas. Adjunto fotografías para apoyar las pruebas. Las pruebas deben destruirse, como dictan los protocolos de invasión. Los rastros del culto indican que echó raíces en la colmena hace mucho tiempo. Solo de pensar que haya alcanzado los niveles más altos me revuelve el estómago. Estos oficiales, burócratas y políticos están tan enfrascados en sus propias intrigas que tan solo alimentaron las raíces de la herejía en su hogar. Pues bien, los fuegos de la retribución ahora los consumirán. El castigo del emperador es inevitable. Fin del registro. Tenemos energía. ¡Abran la puerta! Un buen regalo de la forja. Traidores astartes. ¡Hagan las trejas! Los herejes pretenden detenernos. Eso parece, sí. Explíquese. El legado de engaño de las legiones traidoras tiene más de 10.000 años. Lo dominan por completo. Sin duda han venido a detener a Aurora. No lo tengo claro. Hay algo más. Estoy seguro. Sus motivos no son relevantes. Los mataré de cualquier modo. ¡Mátenlos a todos! Habrá victoria para ti, Taiwan. Reabasteciéndome. Herejía y corrupción. Los tiránidos también quieren consumir eso. Si se matan entre sí, estaría genial. ¡Despejando el camino!
Deberíamos volver con la fuerza principal. Titus a la resiliente. Solicito un búnker Hammerfall de patrón Gamma en mi ubicación. ¿Quieres saltar? Solicitud confirmada. Espere. Es nuestra entrada. Está bastante lejos. Damocles a Talasa. Informe. Si Talasa no acaba con el tirano de Colmena. Nuestra excursioncita no habrá servido de nada. Deberíamos luchar con la fuerza principal. ¿Prefiere la gloria bajo la luz que trabajar en la oscuridad, sargento? Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras. Si no enviamos este mensaje, habrá una masacre. Ya lo dijo nuestro teniente. El engaño se huele. Si tiene algo que decir, sargento. Maldición. No piensa con claridad. Lo mismo podría decir yo que usted. Maldita sea, es un ultramarine. Actúa como tal.
recibe? La señal está siendo inhibida. Capitán sospechado. La NASA, informe. El Bill Shannon. La NASA no le recibo, repita. ¡La NASA! Entonces, de los 3 objetivos no se ha completado ninguno. Ya no hay vuelta atrás. ¡Recargando armas! Otro muerto. ¡Uso el propulsor de salto! Arañas exterminadas. ¡En marcha! ¡Activando propulsores! Nunca aprende. Mis propulsores de salto sufren con el polvo. El propulsor de salto está lleno de polvo. Debemos continuar a pie. El enemigo se ha abierto paso en nuestras vidas. Thalassa ha fallado. Teniente, ¿cuáles son sus órdenes? Luchamos. ¡Al fin! ¡Por ultramar! Vamos, Thalassa. Te tengo. Tengo que recargar. Munición asegurada. Objetivo destruido. Tengo que recargar. ¡Hazlo de sufrir! Reabastecimiento. Soy la muerte, sirviente del emperador, y probarás mi cólera.
hazañas exterminadas. Cogiendo equipo. Listo para desplegar tácticas especiales. Bomba de fusión va. Recargando arma. He derribado al gigante. Munición asegurada. ¿Qué es esto? Talasa. Han matado al tirano de colmena. Están cayendo. Todos ellos. El tirano de Colmena los estaba controlando con una conexión sináptica. La agitación que sacude al enemigo solo significa una cosa. El tirano de Colmena ha muerto. Aquí, Meridian. Si me oyes, Damocles. Hemos eliminado a los infelices. Un trabajo excelente, hermano. ¿Han contactado con Talasa? Talasa, Damocles. El alienígena ya no contamina nuestro mundo. Teniente Titus al repetidor. Área asegurada. Abran las puertas. Vamos. Dejen tranquilos a los marines espaciales y cumplan con su deber. Soy el Bien luchado, hermanos. Haré que sus hazañas lleguen a oídos del capitán. No necesito reconocimiento. ¿Ah, sí? ¡Ya basta! Teniente, tras completar esta misión, solicito ser transferido a otra escuadra. Le haré llegar su petición al capitán. Le serviré hasta el fin. Estoy hecho para la vanguardia. Las sombras desgarran la... ¿Esto es cosa de los Xenos? Las flotas Colmena lanzan una sombra psíquica que desgarra la mente de los psíquicos. Impide pedir socorro a los mundos que se cruzan en su camino. Espero que no sea demasiado tarde.
hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calgar. No puedo ayudarle. Es urgente. Además de la sombra de los tiránidos en la disformidad, las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad. ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje. Muy bien. Comencemos. Milady, no acceda. Es demasiado peligroso. Silencio. No hay garantías.
poder crecer en este reino. ¿Ha escapado? No lo sé. Teniente Titus, responda. Aquí, Titus. Se han detectado fuerzas del caos entrando al sistema. Van a por Aurora. Partimos a Demerium de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Vi un ataque de los portadores de la palabra. Conozco bien la marca del caos. Volvemos a la barcaza de batalla. Entiendo su comportamiento, pero las sospechas acaban aquí. ¿Queda claro? Sí, señor. Hermanos,
Esta es Aurora. En las últimas horas, las fuerzas de los traidores han llegado en centenares y han requisado la instalación. ¿Requisado? ¿Dónde está Luz? Dentro. Tienen la instalación, a Luz. Y la fuente de energía. Santa Terra. Tenía usted razón, Titus. ¿Tienen algún plan? Hemos desviado todas las fuerzas disponibles a Demerium, pero faltan efectivos. Estamos listos para atacar, pero si queremos que sea un éxito, primero lidiemos con esto. La usan para atraer refuerzos. Por cada uno que matamos aparecen 2 más que los sustituyen. Está súper protegida. Deme una escuadra de combate, 5 hombres. Puedo darle 3. Además, el enemigo parece estar sacando su poder de esta estructura. ¿De qué se trata? Ni idea. Hemos intentado derribarla sin éxito. Su escuadra tiene reputación de usar métodos poco convencionales. ¿Tienen alguna idea? He leído sobre Demerium. Es un mundo sepulcral. Hace 4000 años se produjo un choque entre los ultramarines y los herejes. La espada de Atreus, una barcaza de batalla destrozada, descansa allí. ¿Y qué? Según los informes, su casco quedó maltrecho, pero sus motores brillaron en su entierro. Quizá no vuele, pero puede embestir. Parece algo disparatado. Funcionará. Está bien. Los sistemas de navegación tal vez no funcionen. Tiene que salir bien. Tiene razón. Alguien tendrá que acercarse al objetivo y poner una baliza. Nuestra ofensiva empieza en 90 minutos. Que el emperador los guíe, hermanos. Y a usted, señor. Teniente Titus, quiero verle ahora mismo en la cubierta de tripulación. Como desee, capellán. Cerciórese de que los hermanos Caeron y Gabriel están presentes. Usando una barcaza de batalla antigua como ariete. Un enfoque poco ortodoxo. ¿No lo aprueba? Al contrario, resulta inspirador. Segundo lo dicho, aunque de mala gana. ¿Y eso a qué se debe? Porque se le subirá a la cabeza. Titus, he recibido un informe de Astra telepática inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta por su culpa. Les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción, no dudaré, como usted hizo. Puede marcharse. Hermano, lo que dijo el capellán. Hermanos, hemos llegado al Demerium. Suban a bordo de las partes de los inmediato y prepárense para el asalto. Hora de salir. El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerelion. Tarasa tiene la baliza de disformidad. Veridian espera un milagro. El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca y estableceremos una cabeza de playa. Nos enfrentamos a un número de enemigos apabullante en Demerium.
Pero la escoria hereje ha saboreado la ira de la segunda compañía. Les provocaremos tal agonía a los traidores que recordarán con añoranza los fuegos de Próspero. Sufrirán. Su voluntad se quebrará y caerán. Hijos de Gilliman. Que el Omnisia le bendiga. Galeo, ¿la armadura Tacticus aguantaría una caída suborbital? La Gravis es demasiado engorrosa para nuestras necesidades. Negativo. El riesgo es extremo. La trayectoria de vuelo está llena de escombros. ¿Y si evitamos los escombros, sobreviviríamos al descenso? Calculando. La probabilidad de supervivencia es igual a 62,4136. Inaceptablemente baja. Gracias, hermanos. Las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante, asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¿Alguna vez había hecho esto? Caer en una zona de combate activa, con cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. Exacto. No, es la primera vez. El Codex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos no podremos reagruparnos. 60 segundos. Cascos. Señor. Me gustaría disculparme por lo de Avarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondí a sus dudas. Como me ocurrió con él. Despliegue suborbital inminente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en Calz? ¿Y si saldamos parte de esa deuda? Sí, señor. Activen propulsores. Por ultramar. Por ultramar. Santa Terra. El Auspex no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. Concéntrense. Hermano, cuidado.
¡Despejen el camino! Acabaremos rápido con estos traidores.